En el Perú te matan por un celular, te matan por nada. Por supuesto que temo por mi vida. El coronel en retiro de la Fuerza Aérea, Carlos Chienda Benavides, ha decidido romper el silencio. Asegura que no lo mueve ningún afán personal, sino algo más profundo. Se tienen que hacer porque tenemos que cambiar, ¿no? No podemos seguir viviendo así en el engaño y que todo el mundo se quede callado y nadie diga nada. Tenemos que cambiar. El Perú merece instituciones grandes, sólidas. El Perú es un país grande, ¿no? El Perú no es un país bananero. La denuncia gira en torno al mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-17 y Mi-8, trabajos ejecutados por la empresa Helicentro Perusac dentro de las instalaciones de la propia Fuerza Aérea. El oficial en retiro sostiene que allí se cometió una irregularidad de fondo, una decisión que, según él, compromete la integridad operativa de las aeronaves. Porque considero que existen problemas técnicos que van a afectar o afectarían la seguridad de esas aeronaves. Se ha hecho un mantenimiento mayor en aeronaves que ya habían cumplido su tiempo límite de vida. Y la única autoridad que puede dar extensiones al tiempo límite de vida es el fabricante. Y acá se ha dejado de lado al fabricante y se ha empleado a una empresa civil para que haga ese mantenimiento. Cuando las aeronaves son militares, ¿no? El informe de Contraloría 2024 sobre el Ejército del Perú concluye que el Servicio de Material de Guerra contrató a Helicentro Perusac para realizar el overhaul de 4 helicópteros Mi-8MTV-1 sin que esta empresa estuviera autorizada por el diseñador fabricante ni por el intermediario estatal ruso y sin contar con una certificación de la DGAC válida para aeronaves militares. Y lo más complicado es de que una vez terminado todo este proceso que duró mucho tiempo más del pactado, la DGAC, que es la Dirección de Aeronáutica Civil del Perú, hace una auditoría a este taller civil y encuentran varias observaciones y le suspende la licencia. La DGAC informó que no ha autorizado bajo ninguna circunstancia el mantenimiento de aeronaves militares y que las habilitaciones de la OMA 042 Helicentro solo aplican a aeronaves civiles. También precisó que la empresa no contaba con autorización para el overhaul de motores TV3 117VM y AI-9V ni durante la ejecución del servicio, con la certificación para realizar simetría, peso y balance. Ya podemos tener la certeza de que el Helicentro no va a operar con la FAB. Tenemos la certeza, sí. Y eso creo que es un gran logro, porque creo que de algo ha servido tantas cartas que he enviado. La voz del coronel adquiere un filo particular cuando aborda el tema, que según él revela la verdadera dimensión del problema, los sobrecostos. Ok, yo he tenido la oportunidad de trabajar en el servicio de mantenimiento como gerente de calidad y gerente del área comercial y conozco cuáles son los precios que la FAB cobra por el mantenimiento mayor de diferentes aeronaves y le cobra a clientes americanos, como te explicaba, ¿no? En una aeronave 767, todo el trabajo de mano de obra, y que es una aeronave muchísimo más grande que un helicóptero, ¿no? Más de 200 pasajeros. El precio de mano de obra no sobrepasa el $500,000, $1.800.000 soles. En cambio, he podido observar en el contrato que se ha firmado con esta empresa que hay tareas de mantenimiento de mano de obra, como por ejemplo, ¿no? El overhaul de la estructura. Está cobrando por los 4 helicópteros alrededor de $18 millones. El oficial en retiro afirma que su experiencia previa le permite reconocer las cifras habituales del sector, pero sostiene que al revisar el contrato encontró montos que, según su apreciación, no guardan proporción con los costos reales del mercado. He podido observar en el contrato que se ha firmado con esta empresa que hay tareas de mantenimiento de mano de obra, como por ejemplo, ¿no? El overhaul de la estructura. Está cobrando por los 4 helicópteros alrededor de $18 millones. Por remover la corrosión, alrededor de $2 millones. Cuando todos sabemos, los que somos técnicos, que el overhaul de la estructura ya incluye los trabajos de liberación de la corrosión. Entonces estaría cobrándose incluso sin sentido. Se está cobrando más de $2 millones por remover la pintura a la estructura. Más de $700.000 por pintar 4 helicópteros. Más de $4 millones por hacerle un mantenimiento a los arneses eléctricos. Más de $6 millones por desmontar los componentes mayores. El coronel remata con un diagnóstico que busca condensar la magnitud del caso, siempre desde su perspectiva. Estamos hablando de decenas, hasta tal vez cientos de millones de soles que se pudieron gastar de una forma mejor, ¿no?
Los montos mencionados por el coronel coinciden solo parcialmente con los que figuran en el contrato número 133-2023 Cebat-FAB Helicentro, específicamente en el anexo A, donde se consignan los precios para las tareas de mantenimiento mayor. Servicios de reparación integral de la estructura, controles de vuelo, sistemas aviónicos, conjuntos mayores y componentes menores del helicóptero. 2 de ellos cuesta 24 millones de soles y 2 de ellos 28 millones de soles. En total, 104 millones de soles. Servicio de reparación integral de 4 helicópteros. Ustedes se imaginan qué deben sentir los técnicos de la Fuerza Aérea, que son expertos, a saber que ellos solamente cobran un sueldo de 5.000, 6.000 soles y hacen todo. Y a una empresa privada que está dentro del servicio de mantenimiento le entrega esa cantidad de millones. Eso es... Imagínense cómo se debe sentir la gente. Según una denuncia interna de la FAB, el convenio firmado en 2016 permitió que Helicentro se instalara en los hangares, oficinas y pista de control del CENAM-FAB en la base aérea Las Palmas, donde en 2018 se inauguró su centro de preparación. El documento sostiene que la empresa pagaba una merced conductiva de alrededor de 70.000 soles mensuales, calificada allí como miserable frente al valor de la infraestructura estatal utilizada. ¿Por qué considera que el comandante general Alfonso Javier Artadi Saletti debe asumir la responsabilidad directa de esto? Bueno, yo no solamente considero que es esa persona, sino es el alto mando, los que han trabajado en la dirección de logística. Y recuerden que no solamente estamos hablando de la FAB, también estamos hablando del Ejército. Y ya la Contraloría en el Ejército ha identificado muchísimos indicios de actos de corrupción en esa institución. Ellos son los que piden el presupuesto. ¿Cómo es que aparecen 200 millones de soles? Porque alguien lo solicita, ¿no? ¿Cómo es que se ha hecho el estudio de mercado, ¿no? ¿Por qué se da una contratación directa, ¿no? Habiendo otras opciones? ¿Por qué se hace una reparación mayor de helicópteros cuando los grandes proveedores, como Rusia y Ucrania, están en guerra? ¿Cómo puedes pedirle repuestos a países que están en guerra? Y que la empresa al final no cumplió en el mes de marzo de entregar las aeronaves, se pasó hasta noviembre. Según el informe de Contraloría, el contrato de Helicentro fue aprobado como contratación directa por situación de emergencia causal, cuyo uso cuestionado por el órgano de control. Además, no se exigió la garantía de fiel cumplimiento previstas en las bases y se aprobaron adendas de ampliación de plazos solicitadas fuera del término legal. El informe también señala que Helicentro subcontrató el overhaul de motores y del reductor principal con Millennium Veladi Corp, pese a que los términos de referencia prohibían la subcontratación. Muy fácil, se pudo haber hecho un convenio entre la FAB y ellos, y nosotros hacíamos toda la mano de obra y ellos hacían alguna otra tarea, ¿no? Pero no se ha hecho así. Se ha entregado millones de soles. ¿Cómo es posible, no? Y sobre todo usando instalaciones de la Fuerza Aérea, usando instalaciones nuestras. ¿Por qué considera que el comandante general del aire, Alfonso Javier Artadi Saletti, debe asumir la responsabilidad directa de este caso? Bueno, yo no solamente considero que es esa persona, sino es el alto mando, los que han trabajado en la dirección de logística. Y recuerden que no solamente estamos hablando de la FAB, también estamos hablando del Ejército. Y ya la Contraloría en el Ejército ha identificado muchísimos indicios de actos de corrupción en esa institución. Es un honor para mí dirigir la palabra en esta importante fecha en la que celebramos el Día de las Fuerzas Armadas del Perú. Porque en cualquier momento puede ocurrir un accidente. Si no tenemos certeza de los repuestos, no tenemos certezas de las publicaciones técnicas que han usado. Informó sobre un trágico accidente aéreo ocurrido en la planta de gas natural Malvinas, ubicada en el distrito de Megantoni, región Cusco. Los hechos involucran a un helicóptero. Ya ha habido una aeronave en Patás, una aeronave del Ejército que entró en un aterrizaje de emergencia. Eso pudo ser fatal. Helicóptero del Ejército con fallas mecánicas tuvo que aterrizar en una chacra en el anexo de Suyo Pampa tras estar volando por encima de la capital de Tayabamba, donde causó pánico a la población de la zona.
Tengo también conocimiento que alguna aeronave de la Fuerza Aérea, el FAB 606, entró de un vuelo del norte a Lima con serios daños estructurales en esa aeronave. El general de brigada del ejército, Marco Marín Saldaña, falleció este lunes tras un fatal accidente durante las maniobras de aterrizaje del helicóptero que lo trasladaba. Lo último del general que ha fallecido de un accidente también, que eso está en investigación, ¿no? Entonces ya son varios indicios de que estamos muy cerca de que pueda ocurrir un accidente. La investigación del caso Helicentro dejó de ser un trámite administrativo. Abrió la carpeta fiscal número 560615703-2025, donde figuran funcionarios del Ejército, de la Fuerza Aérea y directivos de Helicentro Perusat. Según el expediente, la División de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú efectuó una verificación patrimonial para corroborar la noticia criminal, identificando múltiples inmuebles vinculados a investigaciones por presunta corrupción. Uno de ellos es el general FAB Óscar Alberto Velarde Núñez, quien registra 23 propiedades, entre ellas 5 departamentos contiguos en la avenida Monterrico Sur, 120, 126 y 140, inscritos en partidas independientes en SUNAR. Le ha pedido a varios fiscales, creo que a Nora Córdoba para que resuelva el tema de corrupción de funcionarios, y a otro fiscal que no recuerdo para que vea el tema de lavado de activos. Y esas carpetas están avanzando y ya hay algunos resultados, ¿no? La Fiscalía también señala que directivos de Helicentros y altos mandos militares en retiro mantienen vínculos patrimoniales y contractuales, como adquisiciones de inmuebles, sociedades, contratos con el Estado en los últimos años. Bueno, yo creo que el más interesado ahí han sido los directores de logística y la inspectoría de la Fuerza Aérea, ¿no? Para mí los principales responsables, el director de logística y el inspector de la Fuerza Aérea. Porque si ya la OCIFAP te entrega 12 carpetas, 12 documentos con un montón de irregularidades, ¿por qué no hiciste el alto? ¿Por qué permitiste que se concluya con todo este proceso? ¿Por qué seguiste pagando? Si había un montón de irregularidades, que no usaba los materiales que corresponden, que el personal no estaba con la capacitación, que las publicaciones no estaban completas. ¿Por qué se continuó? Eso es lo que tiene que investigarse. Y creo que esos documentos llegan incluso hasta el comandante general. Hoy, la Fiscalía sigue reuniendo pruebas, el Ministerio Público, pero mientras tanto, el coronel ha denunciado este hecho en todos los fueros. Ha entregado a la justicia todas las pruebas que, según dice, podrían demostrar el mayor desfalco en la historia reciente de la aviación militar peruana. En la Fiscalía, pero sé que hay indicios fuertes de que ha habido un incremento patrimonial exagerado, muy grande, de muchos funcionarios de esa empresa. No, agradecerles a ustedes por la oportunidad. El ex coronel de la Fuerza Aérea afirma estar respaldado por contratos, cartas oficiales y el propio informe de la Contraloría. Sostiene que los pagos millonarios y las irregularidades detectadas no pueden quedar sin respuesta. Ahora, asegura, es la Fiscalía de Lavado de Activos quien debe llegar al fondo de todo. Porque créanme, he tocado la puerta de casi todos los canales de televisión, toda la prensa escrita, y ninguno me da la oportunidad de poder transmitirle a todos los peruanos, a toda tu audiencia, para mí este hecho grave, ¿no?, que se está cometiendo y que está perjudicando, ¿no?, el prestigio de la FAB, y está poniendo en riesgo, para mí, en la vida de las tripulaciones, ¿no?, y de las personas que puedan usar esos helicópteros. La Fuerza Aérea del Perú no accedió a darnos una entrevista, solo nos envió esta carta que concluye: por estas razones y en atención a la necesidad de no entorpecer la labor de la autoridad fiscal ni generar interpretaciones que puedan incidir en procedimientos en curso, la Fuerza Aérea del Perú debe abstenerse de participar en entrevistas o pronunciamientos de manera pública sobre los temas señalados.